¿Qué tal? Muy buenas tardes, días o noches. Vamos a iniciar hoy con el tema de aspiración crónica. ¿Cómo rayos fue que desapareció mi nombre? A ver, espérenme. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y ahora sí ya volvimos, resolvimos ese pequeño problema. Mi nombre es Óscar Berrios Coronado y vamos a ver el tema hoy de aspiración crónica. Los objetivos de la clase van a ser conocer las posibles etiologías, ya las conocemos, solo las mencionaremos en general, los métodos de evaluación, el manejo no quirúrgico y el manejo quirúrgico, es decir, tenemos opciones para ofrecerles a estos pacientes. Por definición, una aspiración crónica se habla de una entrada de alimento, ya sea regurgitado o deglutido, sea líquido o sólido, a la vía aérea más allá de las cuerdas vocales, es decir, la glotis. Por lo general, cierto grado de aspiración ocurre en las personas normales sin complicaciones. Se ha hablado, de hecho, de un término que es aspiración crónica, en la que los pacientes continuamente durante el sueño, generalmente el 50% de los pacientes que no tienen una patología presentan una aspiración silenciosa sin presentar alguna, alguna repercusión en su salud. Todo va a depender, claro, del aclaramiento traqueobronquial, el estado inmunológico del paciente, el volumen del aspirado y las características del aspirado, sea sólido, líquido, el pH u otras características corrosivas o no corrosivas del mismo, lo que va a determinar finalmente la clínica del paciente. En la fisiopatología general del aspirado crónico, tenemos que, eh, para llegar nosotros a una aspiración, sea silente o no, es decir, clínica, pues van a haber diferentes factores. Entre los factores, el más importante es el desarrollo de la disfagia, y la disfagia se puede desarrollar por diferentes situaciones, ya sea por problemas en cualquier fase de la deglución, sea la oral, la faríngea o la esofágica, o tenga alteraciones neurológicas el paciente, sean neuromusculares o de conciencia, como puede ser los eventos vasculares cerebrales. Y por supuesto, pues los medicamentos. Unos factores que también ayudan a esta situación de la aspiración es la edad del paciente, el estado nutricio, que también va a determinar el estado inmunológico del paciente, el toma de antibióticos y todo, que también va a determinar el tipo de colonización bacteriana que haya en la boca. Finalmente, esto puede eh, culminar en una aspiración importante, aguda, o una aspiración crónica que nos predisponga a infecciones de la vía respiratoria inferior. En los pacientes de mayor edad, se vuelve mucho más importante esta situación de la aspiración crónica, ya que aparte de tener nosotros a lo mejor una colonización bacteriana, una alteración del sistema inmunológico y una alteración de la deglución que al final nos lleve a una aspiración, sea aguda o crónica, en ellos hay que tomar en cuenta el aumento de la mortalidad secundaria de la aspiración crónica, ya que no es la única situación de salud que va a tener, sino también el síndrome de fragilidad, el hecho de que tenga otras situaciones de la inmunidad por deshidratación, falta de alimentación o inclusive la falta de movilidad por el mal manejo de secreciones, pues todo esto es agregarle una raya más al tigre, pues, para su mortalidad. Por eso hay que tomarle mucha atención a esto. Dentro de las causas, pues bueno, dependiendo de la fase de la deglución que valoremos, podemos encontrar muchas. La mayoría, la mayoría afecta las dos primeras fases de deglución, como son la fase oral y la fase faríngea, como puede ser un evento vascular cerebral o una enfermedad de Parkinson que predominantemente va a afectar de principio la fase faríngea, pero por supuesto también va a afectar la fase oral. Puede ser que la afectación sea por cuestiones anatómicas, es decir, por lesiones, por ejemplo, por cáusticos que generen alteraciones en la mucosa y alteraciones en su movilidad, o tumores que dificulten la deglución. Aquí lo puse nada más en la fase faríngea, pero claro que puede estar en la fase oral o en la fase esofágica, ¿no? Y aparte de las alteraciones anatómicas, pues alteraciones neurofisiológicas en el cual no haya una adecuada coordinación de los movimientos de la deglución y bueno, culmine en este problema.
Y por último, pues las alteraciones de la conciencia. Un paciente con alteración del estado de conciencia tiene un alto grado de riesgo de tener una aspiración, una broncoaspiración que culmine en una neumonía aguda y pues bueno, fallezca el paciente por sepsis y demás, ¿no? Esta es una tabla que nos regala eh, el libro de Cummings, en donde podemos ver las diferentes etiologías que es una vasta batería, ¿no? de opciones que tenemos, desde enfermedades neurofisiológicas como neuromusculares, ya sea miopatías, enfermedades autoinmunes como la miastenia gravis, entre otras. Entonces, al final todo va a llegar a una secuencia de eventos común. Los trastornos motores pueden reducir el control lingual o reducir la retracción de la base de la lengua, la fase faríngea ausente o retardada, el cierre glótico inadecuado, una reducción de la elevación laringea o de la contracción faríngea o una disfunción cricofaríngea que evite que pase el alimento al esófago, o un trastorno de la sensibilidad que por causa de esta sensibilidad o ausencia de la sensibilidad, hay un retraso o no se inicia adecuadamente la fase faríngea, no tengamos un reflejo tusígeno adecuado o un aclaramiento laringio no eficiente. Todo esto hace que la laringe pierda su función de protección y finalmente culmine en lo que llamamos la aspiración crónica, ¿no? Ahora, vamos a una pregunta nada más para calentar motores. Son los pares craneales más importantes a valorar en la deglución, excepto, tenemos inciso A, B, C, D y E. Y efectivamente tenemos la respuesta que es el 11º par craneal espinal, ¿verdad? No significa que este no lo debamos valorar, pero por supuesto es el de los menos implicados directamente en la deglución. Ahora, es importante en un paciente la historia clínica. La historia clínica nos va a dar una pauta a seguir de cómo debemos estudiar a nuestro paciente, porque tanto los factores de riesgo que del paciente haya tenido una EBC o una cirugía de cabeza y cuello que haya alterado la anatomía o datos clínicos que nos permitan darnos cuenta que hay una alteración neurofisiológica, neuromuscular, fisiopatológicamente hablando del paciente, pues bueno, nos va a decir esto o no le va a ayudar en el tratamiento. Elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera. Es importante la valoración de la voz porque desde que nosotros hablamos con el paciente, una voz húmeda o una voz que él mismo menciona o lo vemos con dificultad para expresarse por contracciones laringeas u otras enfermedades, nos puede dar también la pauta de qué es lo que está pasando con el paciente. O en el caso de Lolita Ayala, pues que se le metió el diablo, ¿no? En este caso, pues al Departamento de Servicios Celestiales para apoyo. Hay que valorar, por supuesto, la cavidad oral, porque puede haber situaciones anatómicas, tanto que generen una dificultad del manejo del bolo alimenticio, como alteración en la formación del bolo alimenticio, como por ejemplo la ausencia de dientes o tumores que impidan el adecuado movimiento de la lengua o el adecuado contacto con el paladar, entre otras situaciones. Y hay que valorar, por supuesto, bueno, los pares canales. Aquí hay que valorar que nuestro paladar blando, la úvula sea central, que tenga un adecuado levantamiento al momento de decir, un adecuado manejo de la lengua, que esta no se lateralice, porque nos podría hablar de alteraciones de la fase oral de la deglución. Hay un cuestionario que se ha aprobado que se llama el IT-10, se llama el Leading Assessment Tool. Este consta de 10 preguntas que nos van a permitir valorar en cierto grado cuál es la alteración del paciente, ¿no? ¿Cuál es la alteración? Más bien, si el paciente tiene dificultades o no a la hora de deglutir. Y esto se relaciona en el estudio que se hizo para probar la viabilidad y de este cuestionario,
se relacionó con puntajes mayores en pacientes que tienen disfagia, tanto esofágica como faringia, y por supuesto aquellos que tienen cáncer y todo. Entonces, todos los pacientes que se quejaban de dificultades de la deglución, este cuestionario demostró ser sensible para decir, ok, este paciente tiene cierto grado de disfagia. Y se les realizó pruebas de deglución en las que encontraron una relación en cuanto a la aspiración. Entonces, un puntaje alto se relaciona con una aspiración del paciente, sea crónica o aguda, se relaciona con una aspiración. Y se realizó también, por ejemplo, en pacientes con disfagia esofágica, se les hizo el cuestionario obteniendo puntajes altos previos al tratamiento. Una vez realizado el tratamiento, se volvió a hacer el cuestionario y hubo una mejoría tanto de la queja del paciente y clínica del paciente como del puntaje en el cuestionario. Entonces es una herramienta más que nosotros tenemos para valorar a nuestro paciente. Ahora, es importante, aparte de escuchar nosotros al paciente, la valoración laringea, ya sea por laringoscopía o por estroboscopía. En teoría, lo ideal sería que hiciéramos los dos estudios, por ejemplo, ver que nuestras cuerdas vocales estén funcionando adecuadamente, que hay una adecuada apertura, una adecuada movilidad bilateral de las cuerdas vocales, un adecuado cierre glótico. Esta es una estroboscopía, esta es la laringoscopía simple. Vemos la adecuada movilidad de las cuerdas vocales, pero también nos podemos dar cuenta, en este caso, de un edema de Renke, alteraciones que nos pudieran explicar las situaciones del paciente, o situaciones anatómicas como este nódulo que pudieran alterar el cierre glótico. Y el clásico de todos, la parálisis cordal. La parálisis cordal es importante porque en la inspección laringea, las lesiones de inflamación y la movilidad de las cuerdas vocales es súper importante, ya que por ejemplo, en el caso de las cuerdas vocales, una parálisis cordal es altamente predictiva de aspiración de líquido. Se habla que hasta el 25% de las parálisis cordales unilaterales tienen aspiración. Entonces, bueno, una rayita más al tigre. Y finalmente llegamos a una valoración por FIS, que comúnmente conocida, una valoración endoscópica flexible de la deglución, que a continuación vamos a ver un pequeño video que nos va a ayudar a entender mejor esta situación. Y iniciamos el video. Ok, para valorar, vamos a valorar 4 cosas. La elevación del paladar blando, la faringe, vamos a ver el manejo de secreciones del paciente y el cierre glótico. En este caso, a este nivel nos encontramos en la nasofaringe y ahí vemos cómo le pedimos al paciente que fone algunas palabras. Nosotros usamos algunas palabras que contengan la letra K para ver el cierre adecuado. Y aquí empezamos a decirle que vaya elevando la voz en tonos de agudo, de grave a agudo. Esto va a permitir nosotros valorar un poco, no tanto la elevación de la laringe, pero sobre todo la contracción faríngea, que es lo que se está ejemplificando en esta parte del video, por las flechas. Que sea bilateral y simétrico. Y hay que analizar si hay secreciones que se están acumulando tanto en senos piriformes, en las valéculas o en la zona de la glotis, porque eso nos puede hablar de, al momento de hacer la prueba de deglución, qué es lo que pudiera estar pasando con el paciente. O sea, ya nos podemos estar dando una idea. Y, por supuesto, valorar el movimiento simétrico de las cuerdas vocales. Al momento de hacer nosotros la prueba de deglución, bueno, generalmente se usan 3 de manera general, además, ya se vio este tema, pero se usan 3 consistencias, la de pudín o el puré, una consistencia más sólida, como las galletas, en este caso está probando el puré, con colorante, y consistencia líquida, ¿no?
Y aquí vemos un adecuado manejo del bolo alimenticio al momento de la deglución. Vemos que quedan un poco de residuos que pueden ser normales en la zona de la valécula, pero definitivamente no hay penetración ni aspiración en la nariz. Y aquí se está masticando una galleta, vemos que no hay, por ejemplo, un derrame prematuro. Al momento de la deglución, las galletas suelen ser, a veces puede ser normal un poco de residuo en la valécula. No siempre, si el paciente siempre le sucede, podríamos estar hablando de que el paciente tiene por ahí una alteración que hay que manejar, pero vemos que el paciente no tiene penetración. Y al momento de tomar agua, la cual también le puse un colorante azul, vamos a ver. Tiene inclusive un adecuado aclaramiento de los residuos de la anterior prueba con la galleta. Más adelante veremos otro estudio endoscópico flexible para la evaluación de la deglución. Entonces, aquí lo importante es que estamos valorando el paladar blando, la faringe, el manejo de secreciones del paciente a nivel laringio, o la hipofaringe, y la laringe, la movilidad de la faringe. Y, por supuesto, las consistencias que vamos a valorar, tanto en diferente cantidad de volumen como en consistencia. Y aquí vemos otra FIS que esta se encuentra normal, pero aquí voy a adelantarle un poco porque hay algo importante en este que quiero que aprecien. No todos los pacientes son tan cooperadores para alcanzar a valorar vemos un adecuado aclaramiento con residuo en las valéculas, pero lo que quiero que vean es que no todo, también se puede valorar el esfínter esofágico superior. No en todos los pacientes, les digo, cooperan, pero este paciente sí cooperó, entonces quise ponerles este video. Observen cómo se le pide que haga como un ligero esfuerzo cerrando la glotis. Y alcanzamos a ver el esfínter esofágico superior, inclusive entran y logran ver el esófago, ¿no? Me parece que por acá es aún más fácil de ver. Aquí está. Y bueno, entonces, aquí tenemos otro estudio. Se le pide que diga y el paciente inclusive antes de hacer la prueba de deglución, vemos que tiene una voz húmeda porque tiene penetración y probablemente aspiración de sus propias secreciones. Bueno, pues este paciente no va a ser difícil adivinar que sí tiene un problema por ahí ya, ¿verdad? Mal manejo de secreciones y aquí en la bibliografía que está mencionado, se menciona como una aspiración previo a la deglución. Aquí tenemos otro de una aspiración durante la deglución. Vemos que el paciente deglute, queda con residuos y tal vez no escuche bien el audio de la grabación, pero el paciente inclusive tose a la hora de deglutir. Esto nos habla de que hay al menos penetración dentro de la tráquea. Y finalmente, una más. Ahí vemos que inclusive hay una cuerda vocal que es más móvil que la otra. And I want you to take some applesauce, take a usual bite, whatever usual size you would take. And then when you're ready, I want you to swallow, a good hard swallow. Y vemos mucho residuo, inclusive dentro
de la glotis hay una penetración importante y el paciente a la hora de respirar empieza a jalar secreciones. Se le pide voluntariamente que tosa para aclarar la laringe, pero el paciente aquí inclusive tiene alteración de la sensibilidad porque no tiene el reflejo tusígeno por sí mismo. Entonces a esto le llamamos una aspiración post-deglución. Y bueno, llegamos finalmente a una videofluoroscopía. Las videofluoroscopías nos dan la ventaja de que podemos valorar la fase oral desde que el paciente está masticando el alimento o en este caso las consistencias a prueba y alcanzamos a ver algunos tejidos blandos. En este caso vemos la lengua cómo contacta con el paladar blando, genera un adecuado sello y después de la deglución cómo se eleva inclusive la laringe, la epiglotis, aquí vemos su sombra, la cual se flexiona hacia atrás y no hay residuo, no hay caída antes, o tenemos inclusive, aquí no les alcancé a decir, pero al momento de la deglución, el paladar blando hace un adecuado cierre en la nasofaringe y no hay regurgitación a la cavidad nasal. Este es un estudio normal de videofluoroscopía. Y aquí tenemos un paciente que para empezar tiene derrame prematuro. El paciente de glúteo tenemos, ahí se alcanzó a ver totalmente la aspiración. El paciente ni siquiera tiene reflejo tusígeno, pero para líquidos está aspirando. Tiene residuo importante ahí y con la ausencia del reflejo tusígeno, por supuesto, tarde o temprano va a tener otra aspiración. Entonces, este sería un estudio alterado. Siempre hay que valorar la fase oral, todos los componentes, el comportamiento de la lengua, el cierre de la lengua posterior con el paladar, el cierre durante la fase faringea, el paladar en la nasofaringe, el adecuado ascenso de la laringe, los adecuados movimientos del ascenso de la laringe junto con la coordinación de la faringe para la deglución, ver que no haya residuos, ver que no haya penetración y aspirado como en este caso, y así. Algo importante a mencionar aquí es que no es lo mismo penetración y aspiración. La penetración es el alimento ya sea regurgitado, deglutido, y quienes, como a Lolita ya le pasó, que al momento de estar platicando tienen un episodio de regurgitación y pasa a la laringe y penetra en la laringe, en las cuerdas vocales, generando molestia. Ya la aspiración es cuando pasa más allá de las cuerdas vocales y esto es lo que clínicamente vamos a nosotros pues ver con el reflejo no solo de tos, sino que con el tiempo el desarrollo de una neumonía probablemente. Y está aquí la Penetration Aspiration Scale, es una escala que se desarrolló en el cual en este estudio, en la evaluación de la historia natural de los pacientes que aspiran, se vio que aquellos que tienen un puntaje mayor a 5 en una población total de 2.616 se les hizo esta prueba con videofluoroscopía. 564 pacientes tenían un puntaje mayor de 5 y esto se encontró, ahorita lo vamos a ver en una gráfica anterior, más adelante, perdón, que a 3 años la mortalidad inespecífica de estos pacientes es de 39%. Esto es importante. Recuerdan que habíamos visto al principio que no solo pues, van a fallecer por una neumonía complicada, una sepsis, etcétera. No, o sea, es que el paciente tiene más comórbidos y nosotros le agregamos el no tratamiento de una aspiración crónica que le va a generar más hospitalizaciones y más comorbilidades, pues bueno, claro que va a tener dificultades. Aquí vemos que a través del tiempo, todos aquellos que tienen un puntaje arriba de 5, aquí lo marcan desde 5, estos son los pacientes, vamos a decir que nos van quedando con vida del 100%. Bueno, a 3 años, pues el 39% ya falleció. Y algo importante, también se vio en este estudio que un puntaje arriba de 5 se relaciona con un menor tiempo de desarrollo de neumonía por aspiración en comparación con aquellos que tenían un puntaje menor a 5. Entonces es importante nosotros valorar esta situación con esta escala en la cual los materiales, las consistencias, al momento de hacer el estudio, que entran a la vía aérea, pasan las cuerdas vocales, es decir, que tienen una aspiración y son al momento de la aspiración, tienen el reflejo tusígeno y los AC y todo,
pues bueno, el paciente tiene estos factores de riesgo, ¿no? De una mayor mortalidad a 3 años y una mayor incidencia de neumonía en el corto tiempo. Lo importante es que pasa a las cuerdas vocales, es decir, que es la aspiración, fue como el meollo del asunto aquí, porque de 5 para arriba estamos hablando más que nada de una penetración de la vía aérea, no tanto de una aspiración. Pero no significa que debamos ignorarla. Vamos a seguirle, porque se me había olvidado mencionarles en qué consistía esta escala. Ok, ahora, ¿qué es mejor? ¿Una videofluoroscopía o un estudio flexible endoscópico para la deglución? Bueno, pues en este estudio del 2016, ya publicado en 2017, se encontró que en una revisión sistemática de los artículos que cumplieron los criterios de inclusión, se encontró que la FIS, es decir, el estudio endoscópico, tiene una mayor sensibilidad que la videofluoroscopía para detectar aspiración, penetración y residuos laringofaringios. Sin embargo, la sensibilidad para el derrame prematuro de cualquier consistencia, bueno, es parecida en ambos. Esto no significa que la FIS sea mejor que la videofluoroscopía, solo que tiene una mayor sensibilidad. ¿Esto de qué nos habla? Ok. Que cada estudio tiene sus ventajas frente al otro. La videofluoroscopía nos va a permitir detectar, vemos que tiene situaciones parecidas, pero nos va a permitir valorar la cavidad oral, por ejemplo, durante el estudio, cosa que no vemos en la endoscopía, en la nasoendoscopia para el estudio de la deglución, y la elevación de la laringe, el adecuado cierre palatogloso, el adecuado cierre de la nasofaringe al momento de la deglución y la anatomía en general, ¿no? De las partes blandas, aunque pues no, obviamente no vamos a ver grandes detalles, pero aquí está. Okay, this is the applesauce again, 5 cc's. Go ahead with barium. Go ahead and swallow. Okay, now we go back to the thin liquid again and do it. Okay, don't swallow it. Hold it for one. All right, swallow it. This is the thin liquid again. Esto es lo que nos permite cuando se hace el estudio de manera simultánea. Aquí está el nasoendoscopio. Cuando se permite, se realiza el estudio de manera simultánea, nos permite correlacionar al momento de la deglución algunas situaciones. Por ejemplo, aumenta la sensibilidad de ambos estudios al momento de estudiarlos, ¿no? No a lo mejor presencial, porque pues tenemos algunas cosas que se nos pasan, pero que si tiene, por ejemplo, residuo en la hipofaringe y vemos acá que no hay un adecuado censo de la laringe, bueno, podemos pensar que la alteración viene desde ahí, ¿no? Y, por ejemplo, si viéramos solo la endoscopía, tal vez no diríamos, ok, hay residuo, pero no tenemos todos los datos para decir que es necesariamente por una falta de contracción de la faringe o un ascenso de la laringe, pero para eso nos ayuda acá. Acá vemos que hay residuo y acá no alcanzamos a percibir del estudio el residuo. Entonces, juntos son una gran herramienta. Ahora, una pequeña pregunta. ¿Es una ventaja de la videofluoroscopía frente a un estudio por endoscopía flexible, excepto valoración de la fase esofágica de la deglución, valoración de elevación laringoioidea, valoración de la cavidad oral o valoración de secreciones? Esta pregunta va encaminada a ¿en qué le gana la endoscopía a la videofluoroscopía? Y es la valoración de secreciones, por supuesto. Y de hecho es una parte de los pasos a valorar en una FIS. Ahora, vamos a pasar a los tratamientos no quirúrgicos.